Bueno, seguimos en el programa, estamos con el oficial ayudante Ignacio Colmeiro de Bomberos Voluntarios. Ignacio, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué edad tenés? 29 años tengo. ¿Y cuántos años hace que estás como bombero voluntario? Hace 8 años, en el 2007 ingresé a la institución. Obviamente decir bombero voluntario es decir vocación, es decir trabajar sin percibir ninguna remuneración. Exactamente, sí, nosotros como bomberos voluntarios no recibimos en lo personal, digamos, ningún tipo de remuneración como si fuese un sueldo. Sí cobra la asociación a través del Estado municipal, provincial y nacional, subsidios con los cuales se destinan a equipamientos, pero el personal en sí no recibe ninguna remuneración. ¿Qué te motivó a ingresar a las filas de los bomberos? Yo creo que tiene mucho que ver con algo que vos nombrabas recién, que es la vocación de servicio. También por mi parte te podría decir que algunas experiencias vividas cuando era más chico y ver trabajar a los bomberos y las situaciones de rescate en las que trabajan. Entonces tal vez un poco la curiosidad nos lleva a acercarnos al cuartel y después a uno le termina apasionando el trabajo y se queda. ¿Vos tenés un trabajo aparte? Sí, yo trabajo aparte en un sistema de emergencias de la ciudad. Bien, se produce un siniestro, se produce un incendio o se produce un accidente. ¿Cómo se comunican ustedes? ¿Cómo hacen? ¿Estás trabajando? ¿Tenés que salir corriendo? Contanos un poco cómo es el proceso. Bien, nosotros en realidad trabajamos con guardias activas durante la noche. A partir de las 20 horas todo el personal está dividido en distintas guardias, en distintas compañías, le llamamos nosotros. Cada compañía está de guardia un día y en el caso de que ingrese un pedido de auxilio por un siniestro es esa compañía la que trabaja, esa gente. Si llegara a hacer falta del apoyo o más personal, se hace una convocatoria. Lo mismo durante el día en el cuartel hay solamente una persona que es el cuartelero y dependiendo de lo que sea, si es necesario, se hace una convocatoria y todos aquellos que de acuerdo a sus posibilidades en el trabajo y personales se acercan al cuartel para acudir a esa emergencia. Hace un ratito cuando yo anunciaba la nota de color, decía que nos íbamos a referir a ese tremendo desastre, a esa tragedia que vivió la ciudad de Rosario hace 2 años, que fue Calle Salta. Sí. ¿Vos estuviste allí? Sí, yo estuve prácticamente uno de los primeros en llegar al lugar. Yo en ese momento estaba trabajando en realidad en el sistema de emergencia que te contaba, trabajaba en una ambulancia y yo llegué con la ambulancia. Minutos después ya llegaron, ya estaba trabajando ya bomberos en el lugar y minutos después ya una dotación del cuartel de bomberos voluntarios también a trabajar ahí. Y cuando llegaste, vos nos estás contando que fuiste uno de los primeros en llegar. ¿Qué sentiste? ¿Qué viste y qué sentiste? Una sensación bastante difícil. Por un lado no saber qué es lo que estaba pasando, la calle llena de gente gritando, no se terminaba de entender bien la situación. Incluso nos llevó un tiempo hasta darnos cuenta de que estaba faltando una torre del complejo de edificio, la torre del medio, la que se derrumbó. Te diría que una sensación de desazón bastante difícil. En ese primer momento advertiste que podía haber, esa era la tragedia más grande que había enfrentado. Sí, en lo personal sí. La primera vez que me toca vivir una emergencia, un siniestro de esas magnitudes. ¿Y estuviste trabajando mucho tiempo en el lugar? El primer día estuve trabajando hasta las 4 de la tarde más o menos y ya después nos empezamos a organizar en dotaciones. Después ya se empezaron a sumar los distintos cuarteles de la regional, de la provincia y de distintos lugares del país. Y ya a partir de ese momento se hizo cargo de lo que sería el comando de la emergencia para ir convocando a los cuarteles, a los distintos cuarteles de la zona para ir a trabajar al lugar. Ignacio, ¿fue un trabajo arduo? ¿Cómo fue el trabajo? Sí, se trabajó mucho durante los 6 días que duró.
en primer lugar para lo que era el rescate de las víctimas y después la búsqueda de los que estaban desaparecidos y bajo los escombros. Se utilizó maquinaria pesada en algunas situaciones, pero la mayor parte del trabajo se hizo a mano, en realidad. O sea, cuando vos decís a mano, para que la gente que nos está viendo entienda, sí. ¿Qué significa? Removiendo escombros con la mano, con baldes, haciendo cadenas entre todo el personal que estaba trabajando en el lugar para ir buscando en los distintos espacios, o sea, removiendo, digamos, los escombros y buscando en los distintos espacios que se generaban. Piedra por piedra, haciendo una cadena humana para ir sacando, de manera de que no se produzca algún derrumbe o algo que pudiera afectar si había alguien con vida. Exactamente, sí. Si bien una de las tareas principales que se realiza es el apuntalamiento de las estructuras que quedan en pie, se sigue trabajando de manera muy cuidadosa porque el peligro siempre está, en realidad, y la idea es no convertirnos nosotros también en víctimas de esa tragedia. Sí, porque ustedes arriesgan bastante en esa labor, ¿no? Sí, exactamente. ¿Tenían esperanza de hallar gente con vida debajo de los escombros? Sí, sabíamos que era difícil, pero como dice el dicho, ¿no? La esperanza nunca se pierde, es lo último que se pierde. Creo que hasta el último momento tuvimos la esperanza de hallar gente con vida. Sabíamos, te repito, sabíamos que era difícil, pero la esperanza la teníamos. Incluso en algún momento se llegó hasta, creo que era una sonda que estaban utilizando y se sentían, se abrigó la esperanza de que hubiera habido, porque se sentían sonidos, ¿no? Exactamente, sí. Como vos decís, se utilizó una sonda, se sentían ruidos a través de esa sonda y entonces eso también un poco hacía que siga creciendo esa esperanza de encontrar gente con vida. Ignacio, ¿me permitís un minutito a ver si podemos establecer comunicación con Claudia Bayo, la mamá de Santiago Laguía? Claudia, ¿me escucha? Hola, hola. ¿Me escucha, Claudia? Muy lejos. A ver si podemos mejorar el audio. Claudia, hace 2 años se producía una de las mayores catástrofes en nuestra ciudad. Sí. Lamentablemente usted es mamá de una de las víctimas y en lo personal yo creo que Santiago fue un paradigma porque todos esperábamos que apareciera con vida. Sí. Yo le pido una reflexión a usted. Mire, reflexión en cuanto a lo nuestro, o sea, la vida nuestra cambió, obviamente. Yo siempre digo que la mitad de mi vida se fue con él, ese 6 de agosto maldito del 2013, y la otra mitad queda acá conmigo por mi hija. Algo bueno que me dejó esto es conocer gente que realmente conmigo y con mi familia o con los amigos de mi hijo han sido sumamente solidarios. Todo Rosario fue solidario conmigo y yo siempre lo agradezco y no tengo palabras para agradecer eso. Claudia, yo me permito decir, a ver si usted coincide conmigo. Sí. Usted carga con 2 dolores, el haber perdido un hijo, sí, que es tremendo, pero aparte el dolor de la injusticia, porque ustedes todavía, usted y todos los demás familiares de las víctimas, no han encontrado justicia en este marco. No, todavía no. ¿Sabe lo que pasa? Que no es fácil en este país encontrar justicia, una cosa que tendría que ser tan sencillo, ¿no? Pero en este país, por lo visto, con este gobierno corrupto como tenemos, la justicia es como que ha sido olvidada. Entonces nos manejamos con, todos los días nos roban a nuestros hijos, a nuestros familiares, de la manera más impune. Y los jueces, no sé, lo miran de costado, el gobierno lo mira de costado. Y bueno, a nosotros también nos pasó eso en Salta 2141.
Esto no fue una catástrofe ni una tragedia. Esto fue un crimen social, porque esto se sabía que iba a pasar. Hoy, mañana, pasado o el 6 de agosto, esto iba a pasar, porque es una cadena de negligencias. Claudia. Cuando vean los informes de las acusaciones, ustedes se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Porque yo escuchaba los informes de los abogados y no podía creer. ¿En qué sentido? En todo sentido. Desde el momento que se produjo la explosión, tiene que ir para atrás usted. Generalmente nosotros lo que hacemos es, a partir del día 25 de julio que empezó este lío, que no tenían gas, que habían cortado el gas y todo lo que había pasado, uno va hasta el 6 de agosto. No, el abogado nuestro hizo al revés. Fue desde el 6 de agosto que explotó el edificio, el gasista hizo explotar el edificio con el ayudante. Él fue hasta el 25 de julio. Entonces usted ahí se da cuenta de todas las irregularidades que hubo. Todos los informes que se enviaron a Litoral Gas para que no se cerrara o para que se arreglara el regulador, estuviera en la parte externa del edificio o que se pusiese un cepo, y nada se hizo. Bueno, así estamos, con nuestros familiares enterrados y 300 personas que habían quedado en la calle. Claudia. Y todos se lavan las manos. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí. Tanto usted como su esposo, Carlos, y su hija, han canalizado de alguna manera el dolor de una manera positiva, sí, porque han creado una fundación en Pergamino, ¿es así? Sí, el papá de Santi y mi hija. Yo no estoy en la fundación, o sea, colaboro en lo que puedo, cuando puedo, pero yo estoy más con la lucha en Rosario. Pero él y mi hija tienen una fundación con el nombre de Santi, en la escuela número 5 del barrio José Hernández, y bueno, están haciendo canchas de fútbol, la escuelita la arreglaron toda, en estos días que estuvimos con el tema de las inundaciones aquí en Pergamino, bueno, la verdad que la escuela 5 estaba abarrotada de donaciones, ya directamente decían que no enviaran más. Bueno, uno colabora desde donde puede, yo por ahí, qué sé yo, junto juguetes para el Día del Niño, Reyes, o ahora he mandado ropa para los inundados, pero es el papá y Macarena que están en eso, yo no estoy en la fundación. Claudia, yo sé que usted en los próximos días y casi siempre nos visita, está acá en la ciudad de Rosario. Sí. Me gustaría tener una charla con usted y ver si podemos hacer una nota en vivo. Sí, cuando usted quiera, cuando usted quiera. Yo tenía que haber viajado esta semana, pero ya le digo, yo estuve en mi casa, el agua estuvo en la puerta, o sea que, bueno, no me pude mover. Aún hoy tengo los muebles levantados. Pero la semana que viene yo estoy ahí en Rosario, cuando usted quiera. Y permítame decirle que si está ahí uno de los rescatistas. Sí, está con nosotros, está con nosotros uno de los rescatistas, sí. A lo mejor lo conozco, pero no, por nombre no lo ubico. Bueno, a ellos todo mi agradecimiento también. Muchas. Porque las cosas que han hecho no tienen nombre. Y de manera desinteresada. Yo confío en esa gente que hace las cosas de manera desinteresada. Porque muchos se acercan para hacer política y yo jamás voy a permitir que con mi hijo se haga política. Claudia, muchas gracias por esta breve entrevista y aguardamos poderla hacer personalmente. Cuando usted desee, cómo no. Yo lo que más quiero es eso, que se recuerde, que haya memoria en todos estos casos, tanto en el de Calle Salta como en tantos otros, que uno va conociendo a los familiares de víctimas, tantas veces que uno va a tribunales o se reúne y como que nos hemos unido un poco. Cuando usted quiera, acá tiene que haber memoria, aparte de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Adiós. Bueno, seguimos con Ignacio. La verdad que la tarea de ustedes, el trabajo, como decía Claudia, la mamá de Santiago, fue maravillosa. Cuando terminó todo, cuando
porque la verdad que todos en Rosario y en todo el país teníamos la esperanza de que Santiago y esta chica con tribunales aparecieran con vida. Era una esperanza que abrigábamos todo, porque eso implicaba un paradigma de que, bueno, no se perdió todo. Lamentablemente no ocurrió así. Y cuando aparecen ellos, ustedes los encuentran abrazados, se ve que estaban subiendo por el ascensor o descendiendo, no lo sé, pero evidentemente sintieron la explosión, sintieron que algo grave ocurría y se abrazaron y murieron abrazados. Cuando nos enteramos todos y se enteran ustedes de que, bueno, de que los últimos dos, los dos últimos seres humanos que podían estar con vida en realidad estaban muertos, se acaba el operativo. Hay un momento emocionante porque empieza a sonar la sirena de bomberos. Ignacio, ¿qué sintieron? Yo estuve en el lugar, obviamente, todas las noches y durante mucho tiempo en el día, y estuve no solo como periodista, sino como un ser humano que trataba de comprender qué estaba pasando, qué significaba tanto dolor, ¿no? ¿Qué sintieron ustedes? Yo vi gente, rescatistas, bomberos, que salían llorando. Sí, una mezcla de emociones. Por un lado la tristeza por lo que vos nombrabas de no poder encontrar gente con vida. Por otro lado la emoción que incluso a todos creo que nos llevó a las lágrimas. Y saber que hay gente con la que podemos contar. Y yo creo que todos los que estuvimos trabajando vamos a ser un eterno agradecido de la ciudad de Rosario. Por el apoyo que nos dieron durante todos los días, ¿no? En ningún momento nos faltó nada. O sea, hablo de la gente, o sea, de la gente de los vecinos de la zona, de las organizaciones no gubernamentales que estuvieron todo el tiempo ahí, de los excombatientes de Malvinas, del Centro de Excombatientes de Malvinas, que están siempre con nosotros dándonos una mano para lo que necesitemos. Yo creo que hubiese sido muy difícil poder llevar adelante toda esa tarea sin la ayuda de toda esa gente. Entonces también, como te decía, la emoción de saber que podemos contar con esas personas. Y por supuesto el eterno agradecimiento a todos ellos. Se hace difícil realizar el trabajo de bombero voluntario en un contexto social, gubernamental, que no siempre se ocupa de servir a la comunidad. Para ser más concreto, ¿hay elementos suficientes? ¿Alcanzan los elementos? ¿Bomberos voluntarios de Rosario está a la altura de los bomberos de los países del primer mundo? Contanos un poquito eso. Bien, en realidad te podría decir que estamos en una etapa de crecimiento ahora. Con la adquisición de nuevos equipos nos sigue faltando, pero se está trabajando, hay proyectos. No solamente en Rosario, el movimiento bomberil a nivel nación está creciendo mucho. Se recibe, como te decía antes, se recibe el aporte de la municipalidad, de la provincia y de nación con subsidios para equipamientos y demás. Cada cuartel lo destina a lo que cree necesario o a lo que necesita. Nosotros acá en Rosario en un primer momento decidimos priorizar lo que es el equipamiento de seguridad para los bomberos, con la adquisición de equipos estructurales, cascos y demás cosas. Y ahora, te repito, tenemos proyectos para la adquisición de nuevas herramientas que nos están haciendo falta. Se está trabajando para eso. Pero sí, para responder a tu pregunta, es difícil no tanto por lo que vos nombrabas, sino porque hay muchas cuestiones, como hablábamos antes, del trabajo, la familia y demás, que por ahí a veces hasta terminan en un segundo plano, ¿no? por estar en el cuartel o en un lugar en el que hace falta. Pero cuando hay ganas, se puede. Se nos va el tiempo, pero tengo una última pregunta, sí, y te pido una breve respuesta. ¿Hay un proceso de aprendizaje y de actualización permanente que también
ustedes deben realizar? Sí, sí, para ingresar a bomberos voluntarios, nosotros por lo menos acá en Rosario tenemos un curso de capacitación que dura aproximadamente 1 año y medio. Durante ese año y medio se realizan capacitaciones en el cuartel y capacitaciones a nivel regional. Cada cuartel depende de una regional y de una escuela regional. Esa escuela regional se encarga de capacitar dando cursos todos los meses y tomando exámenes para poder llegar a ser bombero. Los aspirantes deben tener rendido todos los exámenes y aprobado los cursos. Y después, una vez que son bomberos, seguimos con las capacitaciones dentro de cada cuartel de cada asociación. Ignacio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones por la tarea, a vos y a todos los demás compañeros. Nosotros vamos a una tanda y regresamos.